La iglesia estaba impecable, los invitados conmovidos y el millonario a punto de besar a la mujer que creía ser el amor de su vida. En el preciso momento en que el padre se acercó para concluir la ceremonia, una niña corrió por el pasillo, señaló a la novia y gritó sin aliento: «Deténganse, ella es un hombre». Lo que la niña reveló después hizo que el novio casi se desmayara del susto. Desde temprano la iglesia parecía respirar perfección. Arreglos de flores blancas cubrían el pasillo central, el sonido suave del órgano llenaba cada rincón, y los invitados susurraban con sonrisas satisfechas. Después de todo, no era cualquier boda. Alberto, un millonario conocido por su postura firme y discreta, estaba a punto de casarse con el gran amor de su vida, Jordana. Por fin, pensó acomodándose el traje caro, sintiendo el corazón latir más rápido no por miedo, sino por una felicidad plena. Todo allí gritaba que ese sería el día más importante de su historia. Cuando la música cambió, un silencio respetuoso se apoderó de la iglesia. Todos se giraron al mismo tiempo. Jordana apareció en la entrada, envuelta en un vestido impecable, velo largo, pasos calculados. Alberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Qué es ella? Es con ella con quien voy a pasar el resto de mi vida», pensó tragando saliva. Algunos invitados suspiraron, otros discretamente se limpiaban las lágrimas. Cada paso de ella parecía confirmar que todo estaba exactamente donde debía estar. En el altar las manos se encontraron. El sacerdote inició sus palabras con voz segura, hablando de amor, compromiso y futuro. Alberto casi no escuchaba nada. Observaba cada detalle del rostro de Jordana, cada gesto delicado, cada respiración. Cuando llegó el momento de los votos, habló con firmeza pero con emoción. «Prometo protegerte, honrarte y amarte todos los días de mi vida». Jordana respondió enseguida, con una voz suave, quizá demasiado ensayada, pero nadie lo notó. «Prometo estar a tu lado en cualquier circunstancia». Alberto sonrió aliviado, convencido de que nada podía salir mal. «¿Aceptas?», preguntó el sacerdote. «Sí», respondió Alberto sin dudar. «¿Y tú aceptas?», continuó el sacerdote mirando a Jordana. «Sí», dijo ella en un tono rápido, casi apresurado. El sacerdote sonrió cerrando el libro con calma. «Entonces, puedes besar a la novia». Fue en ese preciso instante cuando todo se rompió. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, interrumpiendo la música antes incluso de que el beso ocurriera. Un sonido seco resonó, seguido de pasos desordenados. Desde el fondo apareció una niña, sucia, jadeante, visiblemente exhausta, con ropa gastada y el rostro marcado por una vida dura. Algunos invitados fruncieron el ceño, incómodos. «¿Y esto qué es ahora?», murmuró alguien. Antes de que cualquier seguridad reaccionara, la voz de la niña atravesó el espacio como un rayo. «Ella es un hombre», gritó sin aliento, pero con desesperación pura. El impacto fue inmediato. «¿Qué? ¿Escuchaste eso? Esto es un absurdo». Las voces se superpusieron. Alberto sintió que el cuerpo se le paralizaba. La sonrisa murió en su rostro y la mente entró en colapso. «¿Ella? ¿Un hombre?». «No, eso no tiene sentido», pensó intentando razonar. El sacerdote dio un paso atrás confundido. El coro se silenció por completo. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Jordana palideció. Por un segundo intentó mantener la compostura, pero sus ojos delataron el pánico. Dio un paso atrás, luego otro. «¿Quién es esa niña?», preguntó alguien en voz alta. La niña señalaba con insistencia, el brazo temblando pero la convicción intacta. «No es quien ustedes creen. No dejen que esto pase», repetía, casi llorando. El corazón de la niña parecía salirse del pecho, pero no retrocedía. Entonces, la reacción fue abrupta. Jordana se giró de repente, levantó el vestido con fuerza y comenzó a correr por el pasillo central. «¡Espera!», gritó Alberto por reflejo desesperado.
Ella tropezó, casi cayó, el tacón atorándose en la alfombra, el velo deslizándose del cabello. Un murmullo de shock recorrió la iglesia. «Dios mío, está huyendo». «Sé qué está pasando aquí». El vestido se arrastraba, se ensuciaba, se rasgaba, mientras ella seguía sin mirar atrás. Las personas se pusieron de pie al mismo tiempo. Algunas intentaban impedir la huida, otras solo observaban paralizadas. El sonido de los pasos apresurados resonaba como un tambor de guerra. La puerta lateral se abrió de golpe y la figura de blanco desapareció, dejando atrás un silencio ensordecedor. Alberto quedó inmóvil, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. «Esto no es real, esto no puede estar pasándome a mí», repetía en su mente, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. El caos se apoderó de la iglesia. Los invitados discutían, señalaban, hacían preguntas sin respuesta. El sacerdote intentaba calmar los ánimos sin éxito. Los guardias finalmente se acercaron a la niña, ahora rodeada de miradas desconfiadas. «¿Quién eres tú?», preguntó uno de ellos. La niña bajó la cabeza por un instante, el pequeño cuerpo temblando. «Solo hice lo que tenía que hacerse», murmuró con la voz quebrada. Alberto se giró lentamente para mirar a la niña. Había rabia, confusión, pero también algo que no lograba explicar, un miedo profundo. «¿Qué sabes tú?», preguntó, casi en un susurro. La niña levantó los ojos llenos de lágrimas y urgencia. Antes de que pudiera responder, nuevas voces comenzaron a surgir, nuevas teorías, nuevos rumores. El ambiente que antes era de celebración, ahora era puro caos. El caos aún palpitaba dentro de la iglesia cuando Alberto finalmente logró moverse. Las piernas le pesaban, la mente estaba hecha un nudo, pero había una urgencia que hablaba más fuerte. Ignoró los murmullos, las miradas curiosas, los celulares levantados a escondidas, y fue directamente hacia la niña que había provocado el colapso de todo. «Esperen», dijo a los guardias, con la voz firme a pesar del temblor interno. «Quiero hablar con ella». Había algo en la mirada de esa niña que no encajaba con una mentira o una provocación. Era miedo mezclado con convicción, una combinación que no se improvisa. Ya en la sala anexa, Alberto cerró la puerta con cuidado y se agachó frente a ella, intentando reducir la distancia entre un millonario con traje impecable y una niña sucia de la calle. «¿Cómo te llamas?», preguntó, más calmado de lo que se sentía. «Esmeralda», respondió la niña, apretando una mano contra la otra. «Esmeralda, ¿por qué hiciste eso allá adentro?», insistió él mirándola directamente a los ojos. Ella respiró hondo, como si necesitara organizar demasiados recuerdos para alguien tan pequeña. «Porque era verdad. Yo vi todo», dijo, en un hilo de voz cargado de urgencia. Alberto sintió un escalofrío. «¿Qué fue lo que viste?», preguntó inclinándose un poco más. Esmeralda comenzó a contar despacio, describiendo la mañana fría, el salón de belleza, el momento en que vio a un hombre salir vestido de novia. Era demasiado grande, incluso con maquillaje se notaba, explicó. Alberto frunció el ceño, el corazón acelerándose. «Después», continuó ella tragando saliva, «vi cómo metía a una mujer inconsciente en un coche oscuro. Era idéntica a la novia». La palabra inconsciente golpeó a Alberto como un puñetazo en el estómago. Sin decir nada, se levantó de golpe y tomó el celular. Las manos le temblaban mientras marcaba el número de Jordana. Sonó una vez, nada. Llamó de nuevo. Buzón de voz. «Contesta. Por favor, contesta», murmuró, caminando de un lado a otro. Intentó otra vez, ahora presionando la pantalla con más fuerza, como si eso pudiera atravesar la distancia. Ninguna respuesta. El silencio del otro lado de la línea comenzó a gritarle dentro de la cabeza. Colgó despacio, sintiendo que le faltaba el aire. «No contesta», dijo más para sí mismo que para los demás. Un pensamiento oscuro empezaba a tomar forma, demasiado claro.
Alberto volvió la mirada hacia Esmeralda. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó con la voz cargada de un terror contenido. Sí, respondió la niña sin dudar. La seguí porque sabía que algo malo iba a pasar. Esa certeza infantil sonó más fuerte que cualquier prueba. Alberto se pasó la mano por el rostro, intentando alejar un recuerdo antiguo que regresaba con una fuerza brutal. Jordana tenía un hermano gemelo, dijo, casi en un susurro. Algunos adultos en la sala se miraron de inmediato. Guillermo, completó él, sintiendo el peso del nombre. Eran idénticos. Un silencio espeso se extendió. Alguien carraspeó al fondo. «¡Pero él murió!», murmuró una pariente lejana, más como consuelo que como certeza. «No exactamente», respondió Alberto con la voz dura. Cayó al mar en un paseo en barco. Nunca encontraron el cuerpo. Las imágenes regresaron con una claridad cruel. Las noticias, las búsquedas, los días de espera. Después de semanas, lo dieron por muerto. Continuó Alberto, cerrando los ojos por un instante. Pero si Esmeralda tiene razón, entonces nunca murió. El pensamiento le revolvió el estómago. Guillermo estaba vivo, y peor aún, estaba demasiado cerca. La niña observaba todo en silencio, sintiendo que su historia tomaba proporciones que apenas podía comprender. «Yo no sabía quién era», dijo, casi disculpándose. «Solo sabía que no estaba bien». Alberto volvió a agacharse frente a ella, ahora con los ojos llenos de lágrimas. «Hiciste lo que muchos adultos no tendrían el valor de hacer», afirmó con la voz quebrada. «Impediste algo horrible». Fuera de la sala, la información empezaba a circular como fuego en pasto seco. El hermano desaparecido, el disfraz, la huida repentina. Cada detalle encajaba con una precisión aterradora. Alberto sintió cómo el miedo se transformaba en convicción. Jordana no había huido, había sido llevada, y el responsable era alguien que todos creían muerto. Apretó el celular con fuerza como si fuera el último ancla que lo unía a la mujer que amaba. Si él hizo esto, pensó, sin lograr completar la frase. El silencio de Jordana al otro lado de la línea ahora tenía nombre, rostro e intención. Y mientras la iglesia aún intentaba comprender el escándalo, Alberto entendía algo mucho más grave. Aquello no había terminado ahí. Las horas siguientes se arrastraron como días enteros. La iglesia fue desalojada a toda prisa, pero el impacto de lo ocurrido permanecía impregnado en el aire, como un olor difícil de disipar. Alberto salió de allí sin un rumbo claro, rodeado de guardias, familiares atónitos y preguntas que nadie sabía responder. La ciudad, que hasta esa mañana parecía común, ahora le resultaba hostil, demasiado grande, llena de rincones donde Jordana podía estar escondida. «No puede haber desaparecido así nada más», se repetía, intentando mantener la lucidez mientras el miedo se infiltraba poco a poco. Las búsquedas comenzaron casi de inmediato. Se movilizaron autos, se dispersaron guardias privados, se activaron contactos. Alberto llamaba a hospitales, hoteles, clínicas, cualquier lugar que pudiera ofrecer una pista. «Ninguna mujer con ese nombre ha ingresado», decían del otro lado de la línea, siempre con la misma frialdad técnica. Cada negativa era un golpe silencioso. Colgaba, respiraba hondo y lo intentaba de nuevo, como si insistir pudiera doblar la realidad. Pero el vacío solo crecía. Esmeralda no se separó de su lado en ningún momento. Sentada en una silla del salón principal de la mansión, demasiado pequeña para aquel espacio gigantesco, observaba a Alberto caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza y la mirada perdida. «Ella va a volver», dijo la niña en cierto momento, con una convicción simple, casi inocente. Alberto se detuvo, la miró y sintió algo extraño apretarle el pecho. No era certeza, era apoyo, y en ese instante, eso bastaba. Las búsquedas se extendieron durante la tarde y avanzaron hacia la noche. Se revisaron imágenes de cámaras,
Se recorrieron las calles cercanas a la iglesia. Se buscó sin éxito el coche descrito por Esmeralda. Nada, repetían los guardias, cada vez más cuidadosos con el tono. Alberto se sentó en el sofá, el cuerpo cediendo por fin al cansancio extremo. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo la barba crecida, los ojos ardiendo. Si me hubiera dado cuenta antes, pensó mientras la culpa empezaba a mezclarse con la desesperación. Esmeralda se acercó despacio y se sentó a su lado. No dijo nada. Solo apoyó suavemente el hombro contra el brazo de él, un gesto simple, casi tímido. Alberto cerró los ojos por un segundo. La presencia de esa niña, que había aparecido de la nada para poner su vida de cabeza, ahora era el único punto de estabilidad en medio del caos. «Gracias», murmuró, sin saber exactamente por qué. Tal vez por haber gritado, tal vez por estar allí ahora. Ya pasaban de las 10 de la noche cuando el celular de Alberto vibró sobre la mesa de centro. Un número desconocido. Miró la pantalla durante unos segundos, el corazón acelerado, como si ya supiera lo que venía. «Contesta», susurró Esmeralda casi imperceptible. Alberto respiró hondo y deslizó el dedo por la pantalla. «¿Bueno?», dijo, intentando mantener la voz firme. Del otro lado, una respiración tranquila, casi burlona. Luego, la voz. «Buenas noches, Alberto». La sangre se le heló. Reconoció el timbre al instante. «Guillermo», respondió sintiendo la palabra salir pesada, cargada de odio y miedo. La niña a su lado abrió los ojos, percibiendo el cambio inmediato en su rostro. «¿Dónde está ella?», preguntó Alberto sin rodeos, apretando el teléfono con fuerza. Guillermo soltó una risa baja, fría, controlada. «Está viva, por ahora», dijo con una tranquilidad perturbadora. El estómago de Alberto se revolvió. «Si le tocas un solo dedo», empezó, pero fue interrumpido. «Vas a escucharme», cortó Guillermo, ahora serio. $500,000, en efectivo, sin policía, sin trucos. Cada palabra era dicha con precisión quirúrgica. «Llevas el maletín a un galpón abandonado. Yo te mando la dirección». El silencio se apoderó de la sala. Alberto sentía su propio corazón martillarle en los oídos. «¿Y si no lo hago?», preguntó, aún sabiendo la respuesta. Del otro lado, una pausa calculada. «Entonces nunca vuelves a ver a Jordana», respondió Guillermo sin ninguna emoción. La llamada quedó en silencio por un segundo, el tiempo suficiente para que la amenaza se clavara como una cuchilla. «Tienes pocas horas», concluyó, antes de colgar. Alberto bajó el celular lentamente, con la mirada perdida. El mundo parecía girar demasiado despacio. Esmeralda tiró suavemente de la manga de su traje. «¿Está viva?», preguntó, con la voz temblorosa. Él asintió, tragando saliva. «Pero quiere dinero, y quiere que vaya solo». La niña sintió un escalofrío, pero no retrocedió. «No estás solo», dijo, con una firmeza inesperada. Alberto se puso de pie, ahora con algo nuevo en la mirada. No era esperanza, sino determinación. «Él cree que me controla», pensó, sintiendo cómo el miedo daba paso a una urgencia silenciosa. El tiempo ahora tenía otro peso. Jordana estaba viva, en peligro, y cada segundo que pasaba los acercaba a un desenlace imprevisible. Mientras la noche avanzaba y la ciudad seguía indiferente, Alberto sabía que el siguiente paso no permitiría errores. El galpón, el dinero, el encuentro. Todo estaba ya en movimiento, como piezas de un juego mortal que acababa de comenzar. El camino hasta el galpón parecía interminable. Cada kilómetro que Alberto avanzaba iba acompañado de un pensamiento insistente y cruel que se repetía como un martillo. «Está viva. ¿Pero por cuánto tiempo?». El volante estaba húmedo de sudor, los dedos demasiado rígidos para relajarse. El maletín con el dinero descansaba en el asiento de al lado como un peso simbólico, un recordatorio constante de que aquella noche no tenía regreso.
El silencio dentro del coche solo era roto por el sonido de su propio corazón, acelerado, descompasado, delatando un miedo que ya no lograba ocultar ni de sí mismo. Al estacionarse frente al galpón abandonado, Alberto tardó en bajar. Observó el lugar durante unos segundos que parecieron eternos. El edificio se veía como un cuerpo olvidado por el tiempo, cubierto de óxido, con ventanas rotas como ojos vacíos, puertas torcidas que rechinaban al menor soplo de viento. No había señales de vida alrededor, ninguna luz en las construcciones vecinas, ningún coche. «Es aquí», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El aire era pesado, húmedo, cargado de algo que recordaba a moho y peligro. Bajó del coche con cuidado, tomó el maletín y avanzó despacio. Cada paso resonaba demasiado fuerte en aquel vacío, como si todo el galpón estuviera atento a su presencia. Empujó la puerta de metal, que respondió con un chirrido agudo, casi un lamento. «Guillermo», llamó intentando mantener la voz firme. El sonido regresó distorsionado, devorado por las sombras. Nada. El silencio era tan denso que parecía presionar los oídos. Alberto avanzó unos metros más, forzando la vista para adaptarse a la penumbra. Cajas apiladas, máquinas antiguas, cadenas colgando, todo componía un escenario sofocante. «Esto no está bien», pensó, sintiendo al instinto gritarle demasiado tarde. Fue entonces cuando llegó el ataque. Un golpe violento por la espalda le quitó el aire y el equilibrio. El maletín cayó, esparciendo billetes por el suelo, pero apenas lo notó. Fue arrojado al piso con fuerza, el cuerpo golpeando contra el concreto frío. Antes de poder reaccionar, unas manos fuertes le torcieron los brazos hacia atrás. «Siempre tan predecible, Alberto», susurró una voz junto a su oído, cargada de desprecio. Reconoció el timbre al instante. «Guillermo», logró decir entre dientes. Fue atado con rapidez, con movimientos fríos y calculados, como si aquello ya hubiera sido ensayado muchas veces. Luego, lo arrastraron por el suelo hasta un rincón más oscuro del galpón. Allí, bajo una luz débil que parpadeaba de forma intermitente, Alberto la vio. Jordana estaba sentada en el suelo, atada, con marcas en las muñecas, el rostro pálido y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Un trapo le cubría la boca, pero la desesperación en su mirada hablaba por sí sola. Jordana intentó gritar, pero enseguida también fue amordazado. El mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio, a esa escena imposible de aceptar. Guillermo caminaba de un lado a otro, visiblemente alterado. Se pasaba las manos por el cabello, respiraba hondo, reía solo por momentos y de pronto endurecía el rostro. «¿Tienen idea de lo que yo pasé?», comenzó, con la voz cargada de rencor. «Caí en ese mar, grité, luché y nadie vino». Se detuvo de golpe y miró a Jordana. «Nadie me buscó, me enterraron vivo». Jordana intentó hablar, sacudiendo la cabeza con fuerza. Guillermo le arrancó el trapo de la boca por un instante. «Eso no es verdad», gritó ella con la voz quebrada. «La familia te buscó, Guillermo. Fueron días, semanas, helicópteros, buzos, búsquedas sin parar. Las lágrimas ya corrían libres. Nunca dejamos de buscarte». Guillermo soltó una risa amarga, casi histérica. «Mentira. Ustedes se rindieron, siguieron con sus vidas». «Yo vi las noticias», insistió Jordana desesperada. «Tu nombre estaba en todas partes». Guillermo giró el rostro, como si esas palabras le dolieran físicamente. «Basta», cortó volviéndole a colocar el trapo en la boca. «Yo sé lo que viví. Yo sé lo que sentí. Y eso es suficiente». El resentimiento se había convertido en algo demasiado sólido como para romperse con lógica. Entonces se detuvo frente a los dos, con los ojos brillando de una forma perturbadora. «¿Quieren saber el plan?», preguntó con una sonrisa torcida. Alberto sintió un frío profundo en el estómago. Guillermo comenzó a hablar despacio, casi con orgullo. «Secuestré a Jordana el día de la boda. La mantuve escondida.
Luego asumí su lugar. Abrió los brazos como si presentara una obra maestra. El vestido, el maquillaje, el silencio, todo perfecto. Continuó, soltando cada detalle con un placer cruel. Después de la boda, con todo legalizado, yo tendría derecho a la herencia como esposo. Todo a nombre de ella. Dio unos pasos y se acercó a Alberto. Tú serías un accidente, un error en el camino. Luego miró a Jordana. ¿Y tú? Solo un problema que resolvería más adelante. La frialdad con la que lo decía hacía que el aire se volviera aún más pesado. Alberto sentía la sangre hervir, la desesperación mezclándose con una rabia impotente. Lo planeó todo. Cada segundo, pensó. Guillermo tomó el arma que estaba sobre la mesa improvisada, el metal reflejando la luz débil. Nada de esto habría salido mal si esa niña no hubiera aparecido, dijo, lleno de odio. Una niña arruinándolo todo. Quitó el seguro del arma con un clic alto y definitivo. Jordana lloraba en silencio, el cuerpo temblando. Alberto luchaba contra las ataduras, los músculos ardiendo. Guillermo levantó el arma lentamente, el brazo firme, los ojos fijos en ambos. Debieron haberme buscado más, dijo casi en un susurro cargado de años de dolor mal resuelto. El tiempo pareció desacelerarse y cada respiración se volvió un esfuerzo consciente. El galpón parecía haberse detenido en el tiempo. El aire estaba pesado, casi sólido, como si cada respiración exigiera esfuerzo. El dedo de Guillermo flotaba sobre el gatillo, firme, decidido, mientras sus ojos se desplazaban lentamente entre Alberto y Jordana. Había algo perturbador en esa mirada. No era solo odio, sino una satisfacción enfermiza, como si por fin estuviera a punto de concluir una historia que llevaba años escribiendo. Alberto sintió el corazón golpearle el pecho con tanta fuerza que parecía a punto de romperle las costillas. Es ahora, pensó, sintiendo cómo la desesperación subía como una marea violenta. Jordana lloraba en silencio, el cuerpo entero temblando. Sus ojos buscaban los de Alberto, suplicando algo que ninguno de los dos sabía ofrecer en ese momento. Guillermo respiró hondo, inflando el pecho, como si quisiera saborear el instante. «Los dos van a entender», dijo con una voz extrañamente calmada. «Esto es justicia». La palabra resonó en el galpón como una blasfemia. Alberto intentó moverse una vez más, las muñecas ardiendo contra las cuerdas, pero fue inútil. La impotencia era aplastante. Lo que Guillermo no veía, y jamás habría imaginado, era que no estaban solos. Entre cajas apiladas y estructuras metálicas corroídas, una niña permanecía inmóvil, casi invisible en la oscuridad. Esmeralda estaba allí desde el principio. Su pequeño corazón latía tan rápido que temía que el sonido delatara su presencia. Cada palabra de Guillermo atravesaba su cuerpo como cuchillos. «Va a matarlos», pensó, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban. El miedo le gritaba que huyera, pero algo más fuerte la mantenía allí. Recordaba el rostro de Alberto cuando le dio las gracias. La mirada de Jordana, asustada pero amable. «No puedo irme», se repetía. Las manos sucias aferraban un trozo grueso de madera, demasiado pesado para alguien de su tamaño. El brazo le temblaba. La respiración era corta. «Ahora o nunca», murmuró casi sin sonido, reuniendo un valor que no sabía que tenía. Guillermo dio un paso al frente y levantó aún más el arma. «Adiós», dijo con un tono definitivo. Fue en ese instante. Esmeralda salió de las sombras. El movimiento fue rápido, instintivo, impulsado por la pura desesperación. Corrió unos pasos silenciosos, con el corazón a punto de estallar, y levantó el trozo de madera con toda la fuerza que su frágil cuerpo pudo reunir. El impacto fue seco y brutal, un sonido hueco que retumbó en el galpón como un trueno. El arma cayó de las manos de Guillermo antes de que pudiera reaccionar. Su cuerpo se tambaleó, los ojos se abrieron por un segundo en absoluta sorpresa y luego se desplomó en el suelo, inconsciente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esmeralda se quedó quieta,
inmóvil, el trozo de madera deslizándose lentamente de sus manos. El cuerpo comenzó a temblarle sin control. Yo no quería, murmuró antes de que las lágrimas brotaran de golpe. El llanto llegó fuerte, desordenado, como si todo el miedo acumulado por fin hubiera encontrado una salida. Alberto y Jordana observaban atónitos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Alberto fue el primero en reaccionar. Forzó las cuerdas con una energía que no sabía de dónde salía, hasta sentir que los nudos cedían. Las manos le ardían, pero no le importó. Corrió hacia Jordana, le quitó el trapo de la boca y la desató con prisa. «Todo está bien, ya pasó, repetía, más para sí mismo que para ella. Jordana sollozaba, abrazada a él, incapaz de contener el shock. Esmeralda dio unos pasos hacia atrás, asustada por su propio acto. «¿Él va a despertar?», preguntó con la voz infantil tomada por el pánico. Alberto se volvió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. «No ahora», respondió con firmeza. «Y cuando despierte, no va a poder lastimar a nadie». Tomó el celular con las manos aún temblorosas y llamó a la policía, la voz quebrándose al explicar la situación y la dirección. Las sirenas no tardaron en cortar el silencio de la madrugada. Las luces rojas y azules invadieron el galpón, reflejándose en las paredes oxidadas y creando sombras distorsionadas. Los policías entraron con armas en mano, pero pronto comprendieron que el peligro había pasado. Guillermo fue esposado a un inconsciente, con el rostro ya sin aquella expresión de control que tanto exhibía. Al recobrar brevemente el conocimiento, intentó gritar, protestar, pero fue ignorado. Su plan había terminado allí. Jordana fue atendida por paramédicos y cubierta con una manta térmica. Su cuerpo aún temblaba, pero estaba viva. Alberto observaba todo en silencio, con la mirada volviendo siempre hacia Esmeralda. La niña estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, el rostro sucio empapado de lágrimas. Una niña que no debería haber estado allí, una niña que había salvado 2 vidas. Un policía se acercó y se agachó frente a ella. «¿Fuiste tú quien hizo esto?», preguntó con cuidado. Esmeralda asintió lentamente sin poder hablar. «Ella es una heroína», dijo Alberto, dando un paso al frente, con la voz quebrada. Jordana lo confirmó con un leve gesto, los ojos llenos de gratitud. Mientras Guillermo era llevado a la patrulla, derrotado y esposado, el galpón empezaba a perder su aura de terror. Pero para Alberto y Jordana, algo había cambiado para siempre. Ese rescate no terminaba ahí. La mirada que intercambiaron con Esmeralda llevaba una comprensión silenciosa. Esa niña no había aparecido por casualidad en sus vidas, y en ese instante, aún sin palabras, aún envueltos en shock y gratitud, algo comenzaba a formarse. Un lazo invisible, demasiado fuerte para ser ignorado. Un vínculo que iba mucho más allá de esa noche y que cambiaría el destino de los 3 para siempre. Los días que siguieron al rescate pasaron como un torbellino emocional. La policía hizo preguntas, los médicos revisaron a Jordana, los abogados aparecieron y desaparecieron, y todo parecía girar demasiado rápido. Aún así, había algo que permanecía constante: Esmeralda. La niña siempre estaba cerca, sentada en silencio, observando todo con una atención cautelosa, como quien teme que todo aquello sea solo un sueño a punto de terminar. Alberto lo notaba en los pequeños gestos, en la forma en que ella sujetaba su propia ropa, en la mirada atenta a cada movimiento a su alrededor. Cuando Jordana recibió el alta del hospital, la mansión pareció más grande que nunca. Los amplios pasillos, antes símbolo de comodidad y logro, ahora resonaban vacíos, casi fríos. Esta casa nunca había parecido tan silenciosa, comentó Jordana una tarde, sentándose despacio en el sofá, aún frágil. Alberto asintió en silencio. Habían vencido un infierno,
pero algo dentro de él todavía no encontraba descanso. Su mirada siempre terminaba yendo hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara o se fuera. Esmeralda estaba allí, sentada en un sillón apartado, con los pies colgando sin tocar el suelo. Observaba el lugar con curiosidad contenida, sin atreverse a tocar nada. «Puedes sentarte más cerca», dijo Jordana con una sonrisa amable. La niña dudó, dio 2 pasos tímidos y se acercó. «No quiero estorbar», murmuró. La frase golpeó a Alberto como un golpe silencioso. «¿Cómo puede una niña pensar que estorba solo por existir?», se preguntó. Esa noche la cena fue extraña. Había comida en abundancia, pero poco apetito. Esmeralda comía despacio, como si temiera que alguien le dijera que aquello no le pertenecía. Jordana observaba cada gesto, cada mirada desconfiada. En cierto momento, tocó suavemente el brazo de Alberto debajo de la mesa. Él entendió sin palabras. Algo tenía que decirse, algo tenía que cambiar. «Esmeralda», llamó Alberto con cuidado. La niña levantó la mirada de inmediato, alerta. «Tú no tienes a dónde ir, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ella negó con la cabeza. «Yo siempre me las arreglo», respondió, intentando sonar fuerte. Jordana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Ya no tienes que arreglártela sola», dijo con voz suave pero firme. Hubo un silencio largo. Esmeralda apretó los labios, confundida. «¿Cómo así?», preguntó. Alberto respiró hondo. «Queremos que te quedes aquí, con nosotros». La frase quedó suspendida en el aire, pesada, llena de significado. La niña parpadeó varias veces, como si no hubiera entendido bien. «¿Quedarme aquí?», repitió, señalando alrededor. «¿En esta casa?». Jordana asintió. «Si tú quieres, solo si tú quieres». El rostro de Esmeralda pasó por una avalancha de emociones: sorpresa, miedo, desconfianza. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó casi en un susurro. Alberto respondió sin pensarlo demasiado. «Por el tiempo que sea necesario». La niña bajó la cabeza, los hombros temblando ligeramente. «La gente siempre dice eso, y luego me manda lejos», confesó. Jordana se levantó despacio y se arrodilló frente a ella. «No lo estamos diciendo por impulso», afirmó mirándola a los ojos. «Lo decimos porque ya eres parte de aquí». Esa misma noche, Alberto le mostró la casa a Esmeralda. Caminaron por los pasillos, abrieron puertas, atravesaron salas enormes hasta llegar a una habitación que nunca había sido usada. La cama era demasiado grande para alguien tan pequeña, las sábanas claras, el cuarto silencioso. «Es solo un cuarto», dijo Alberto, un poco incómodo. Esmeralda tocó el colchón con cuidado, como si temiera que desapareciera. «¿Es solo mío?», preguntó. «Solo tuyo», confirmó él. Ella se sentó en la orilla de la cama y permaneció allí unos segundos, en absoluto silencio. Luego se recostó despacio, mirando al techo. «Está calientito», murmuró sorprendida. Jordana, de pie en la puerta, sintió que las lágrimas por fin caían. No eran de tristeza, eran de reconocimiento. Esa niña no necesitaba lujo, necesitaba seguridad, necesitaba pertenencia. Los días siguientes fueron de adaptación silenciosa. Esmeralda se despertaba demasiado temprano, como si aún estuviera en la calle. Comía rápido, guardaba comida en el bolsillo sin darse cuenta. Alberto lo notaba todo, pero no decía nada. En su lugar, se sentaba a su lado en el desayuno. Jordana le enseñaba, poco a poco, que no tenía que temer a la escasez, que había más, que había mañana. Poco a poco, la mansión comenzó a cambiar. Risas tímidas aparecieron en los pasillos. Preguntas curiosas resonaban. ¿Este cuadro es antiguo? ¿Este jardín es de verdad? ¿Puedo tocar? La casa ya no era solo grande, estaba viva. Alberto lo notó una tarde cualquiera,
al oír a Esmeralda llamarlo desde lejos, emocionada, para mostrarle algo simple, algo pequeño, y sintió el pecho apretarse de una forma nueva. Esa noche, antes de dormir, Esmeralda apareció en la puerta del cuarto de la pareja. «¿Puedo decir algo?», preguntó. Jordana sonrió. «Siempre». La niña respiró hondo. «Gracias por no mandarme lejos». Alberto se levantó y se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. «Nunca habías estado tan cerca de un lugar como ahora», respondió. Cuando Esmeralda volvió a su cuarto, apagó la luz y se quedó mirando por la ventana durante un largo rato. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba quedándose, y sin darse cuenta, sin anuncios grandiosos, un nuevo hogar había comenzado a existir, no hecho de paredes, sino de decisiones silenciosas que cambiaban destinos. Los meses pasaron de una manera distinta en aquella casa. No corrían apresurados como antes, ni se arrastraban como en los días de dolor. El tiempo allí adquirió otro ritmo, más humano, más atento a los pequeños gestos. Esmeralda ya no caminaba por los pasillos con pasos cautelosos. Ahora corría, se detenía de repente, regresaba para contar algo sin importancia, pero lleno de entusiasmo. Alberto notaba eso cada vez que llegaba del trabajo y encontraba a la niña sentada en el suelo de la sala, dibujando, como si ese espacio siempre hubiera sido suyo. ¿Cuándo pasó esto?, pensaba, sintiendo un nudo silencioso en el pecho. Jordana observaba todo con un cuidado casi reverente. Aún quedaban marcas del trauma, noches en las que despertaba asustada, recuerdos que aparecían sin aviso. Pero también había algo nuevo, un tipo de sanación que no venía de médicos ni de medicamentos. Venía de la rutina sencilla: ayudar a Esmeralda con las tareas de la escuela, escuchar sus historias confusas del pasado, reírse de comentarios inesperados. «Ella cambió la casa», dijo Jordana una vez, apoyando la cabeza en el hombro de Alberto. Él asintió en silencio. Sabía que no era solo la casa, eran ellos. Esmeralda, por su parte, aún ponía a prueba los límites sin darse cuenta. Preguntaba si podía quedarse, incluso después de meses. Pedía permiso para todo, hasta para beber agua por la noche. «No necesitas pedir permiso», repetía Alberto con paciencia. La niña asentía, pero al día siguiente volvía a preguntar. Había heridas que no se cerraban con palabras rápidas. Necesitaban constancia, presencia, tiempo. Una tarde de finales de otoño, el jardín estaba en silencio, cubierto por una luz dorada y suave. Esmeralda jugaba cerca de los árboles, sentada en el suelo, hablando sola mientras armaba pequeñas figuras con hojas secas. Alberto y Jordana la observaban a lo lejos, sentados en el banco de madera. «¿Alguna vez has pensado?», comenzó Jordana, deteniéndose a mitad de la frase. Alberto se volvió hacia ella, atento. «¿Pensar en qué?», preguntó. Ella respiró hondo. «En lo que ella significa para nosotros». El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, cargado. Alberto siguió con la mirada los movimientos de la niña, la risa espontánea, la libertad creciente. «Pienso en eso todos los días», respondió al fin. Desde aquella noche en el galpón, Jordana cerró los ojos por un instante. Entró en nuestras vidas de la manera más improbable y nunca más salió. Había una decisión formándose allí, silenciosa, pero inevitable. Más tarde, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse, Alberto llamó a Esmeralda para que se sentara con ellos. La niña se acercó desconfiada, limpiándose las manos en el vestido. «¿Hice un desorden?», preguntó de inmediato. Jordana sonrió con ternura. «No, mi amor». La palabra escapó antes de que pudiera pensarlo. Esmeralda se quedó congelada por un segundo. Alberto sintió el peso de ese momento en el aire. Nada se dijo, pero todo se sintió. «Queremos hablar contigo», dijo Alberto, con voz calmada, aunque el corazón le latía con fuerza. Esmeralda se sentó balanceando los pies. «¿Eres feliz aquí?», preguntó Jordana. La niña pensó un poco antes de responder. «Me gusta aquí»,
Pero sé que algún día voy a tener que irme, dijo, como si fuera una regla universal. La frase cayó demasiado pesada para alguien tan pequeña. Alberto sintió que la garganta se le cerraba. ¿Y si...? Comenzó deteniéndose para respirar. ¿Y si no tuvieras que irte? Esmeralda frunció el ceño. ¿Cómo así? Jordana se acercó más y tomó sus manos con cuidado. No queremos que solo vivas aquí, dijo con los ojos llenos de lágrimas. Queremos ser tu familia, de verdad. El mundo pareció quedarse en silencio alrededor. Esmeralda parpadeó varias veces, intentando comprender. ¿Familia como para siempre?, preguntó con miedo de la respuesta. Alberto asintió despacio. Como para siempre. Hubo un segundo de duda, como si la niña estuviera revisando toda su vida en busca de un error escondido. Luego, sin decir nada, se lanzó a los brazos de ambos, abrazándolos con una fuerza que no correspondía a su tamaño. El llanto llegó sin aviso. Un llanto distinto, profundo, liberador. ¿Lo prometen?, preguntó entre sollozos. Jordana sostuvo su rostro con delicadeza. Lo prometemos. Alberto cerró los ojos, sintiendo caer sus propias lágrimas. No hubo discursos ni papeles firmados en ese momento. Solo 3 personas unidas por algo que no se podía explicar con lógica. El abrazo duró más de lo que cualquiera podría medir. Cuando por fin se separaron, Esmeralda se limpió el rostro con la manga del vestido y sonrió, una sonrisa tímida, casi incrédula. «Entonces, ¿puedo llamarlos papá y mamá?», preguntó, probando las palabras como quien experimenta algo nuevo. Alberto rió entre lágrimas. «Si tú quieres». Ella asintió con entusiasmo contenido. «Quiero». Esa noche, mientras Esmeralda dormía profundamente en su habitación, Alberto y Jordana permanecieron sentados a la mesa de la cocina durante mucho tiempo, en silencio. Ya no era un silencio de dolor, sino de comprensión. Sabían que nada borraría el pasado, pero también sabían que el futuro había sido rediseñado allí, en ese jardín, en ese abrazo. La niña que un día gritó en una iglesia ahora dormía segura, con un apellido esperándola. Y sin darse cuenta, sin hacer ruido, una nueva familia había sido formada, no por sangre, sino por decisiones que salvaron vidas. Aquella noche tranquila, Esmeralda estaba sentada junto a la ventana de su habitación, con las piernas dobladas sobre la cama suave, observando el cielo salpicado de estrellas. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al que había conocido en las calles. No era vacío ni aterrador. Era un silencio que acogía. Respiró hondo, percibiendo el aroma limpio de las sábanas, el calor del cobertor, la seguridad que antes parecía cosa de otro mundo. Por primera vez, no necesitaba dormir en alerta. Alberto pasó por el pasillo y se detuvo discretamente en la puerta. Observó a la niña allí, pequeña frente a la inmensidad del cielo, pero finalmente en paz. Jordana se acercó por detrás y tomó su mano. No dijeron nada. No hacía falta. Había gratitud en esa mirada, había promesa, había futuro. Un futuro que ninguno de los 3 había planeado, pero que ahora tenía todo el sentido. Esmeralda apoyó la frente en el vidrio frío y sonrió para sí misma. Pensó en la iglesia, en el grito, en el miedo, en el galpón oscuro. Pensó en todo lo que casi perdió y en todo lo que ganó. Yo era invisible, reflexionó, con la sencillez de quien dice la verdad más profunda. Ahora pertenezco. Sintió que el corazón se le calentaba, como si aquellas estrellas estuvieran allí solo para ella. La luz de la habitación se apagó despacio. Antes de acostarse, Esmeralda susurró, más para el mundo que para alguien en específico: «Soy hija». Del otro lado de la puerta, Alberto y Jordana sonrieron en silencio. La historia, que había comenzado con un grito de desesperación, terminaba allí, no con ruido, sino con amor, demostrando que, a veces, un solo acto de valentía es suficiente para transformar destinos para siempre.
Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El cuerpo de su hijo no respondía a ningún tratamiento, y los médicos ya se habían rendido. Con el corazón hecho pedazos, la madre entendió que solo quedaba una puerta a la cual tocar. Oró, desesperada, como quien entrega todo lo que aún le queda, y lo que sucedió después de la oración lo cambió todo de una manera inexplicable. Marta y Vicente eran inseparables, madre e hijo, pero también alma y espejo. Desde que él nació, ese niño se convirtió en el centro de su vida. Todo lo que hacía, todo lo que soñaba, giraba en torno a él. «Eres mi pedacito de cielo», le decía, besándole el rostro cada mañana. Y él, con la sonrisa tímida de un niño, respondía: «Y tú eres mi ángel de la guarda, mamá». Ninguno de los dos imaginaba cuánto cambiaría el sentido de esa frase algún día. Eran felices, incluso sin lo que llaman una familia completa. El padre, Salvador, había desaparecido incluso antes de conocer a su hijo. Huyó del matrimonio y del embarazo sin mirar atrás, no por miedo, sino por puro desinterés. Cuando Marta le dijo que estaba esperando un bebé, él solo respondió con frialdad: «Eso no cambia nada». Luego tomó las llaves del coche y se fue. Ella lloró, gritó, trató de alcanzarlo, pero solo quedó con el eco del motor perdiéndose en la calle mojada. Desde entonces, juró que Vicente jamás sentiría la falta de quien nunca lo quiso. «No necesitas a nadie más que a mí, mi amor», le susurró al bebé aún en su vientre. Y cumplió esa promesa con el alma. Vivían modestamente, pero rodeados de cariño. Un pequeño departamento, paredes descascaradas, con olor a café y esperanza. Marta trabajaba todo el día, pero por la noche era solo de ellos. Vicente, con sus ojos curiosos y preguntas sin fin, llenaba la casa de vida. «¿Por qué el cielo es azul, mamá?» «Porque es el color que Dios eligió para sonreírnos», respondía ella riendo. Él creía todo lo que ella decía, y tal vez por eso el mundo era tan bonito. Hasta el día en que la realidad rompió ese encanto de manera brutal. Era una mañana común. Marta movía la olla en la estufa mientras Vicente, en pijama, apilaba vasos de plástico sobre la mesa. «Mira, mamá, una torre», gritó orgulloso. Ella se volteó para verlo sonriendo, pero la sonrisa murió antes de llegar. El niño estaba inmóvil, con la mirada fija en la nada. «¿Vicente?», llamó soltando la cuchara. No respondió. «¡Vicente!». Su cuerpo cayó como si el suelo hubiera desaparecido. Marta corrió, lo tomó en brazos, lo sacudió desesperada. «Hijo, despierta, mi amor, mira a mamá». Pero su rostro estaba pálido, los labios azulados. Entonces salió corriendo a la calle, gritando por ayuda, descalza, con el niño desvanecido entre los brazos. En el hospital, todo era ruido y confusión. Médicos corrían, enfermeras gritaban códigos. Marta, apoyada contra la pared, trataba de entender lo que decían. «Encefalitis autoinmune grave. El cerebro está siendo atacado por el propio cuerpo». Las palabras entraban como cuchillos. «Pero va a estar bien, ¿verdad?», preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Nadie respondió. El niño fue llevado a terapia intensiva. Los días se convirtieron en semanas. Marta dormía en sillas, contaba los latidos del monitor como quien cuenta oraciones. Hasta que un médico, con el rostro cansado, la llamó al pasillo. «Señora Marta, lo hemos intentado todo. Ya no hay actividad cerebral significativa». Se quedó sin aire. «¿Qué quiere decir con eso?», susurró. «Su hijo no va a despertar». La frase cayó sobre ella como un trueno. «No, usted está mintiendo», gritó, tratando de entrar a la habitación. Una enfermera la detuvo. «No apaguen nada. Él va a despertar». «Yo sé que va a despertar», repetía entre sollozos, pero nadie más lo creía. El médico bajó la cabeza.
Ha llegado el momento de decidir si mantenemos los aparatos. Esas palabras rompieron algo dentro de ella. Marta tambaleó hasta la cama, abrazó el cuerpo inerte del niño y lloró tanto que el suelo parecía temblar. Esa noche, el hospital dormía, pero ella no. Sentada junto a la cama, sostenía la mano fría de su hijo y le hablaba como si pudiera escucharla. Hijo, ¿recuerdas cuando decías que el cielo nos sonreía? Entonces mírame, por favor. Sonreír sin ti no tiene sentido. Ninguna respuesta, ningún movimiento. Fue entonces cuando se arrodilló, el rostro cubierto de lágrimas, el cuerpo débil, pero el corazón gritando: Dios mío, si existes, escúchame ahora. No te lleves a mi niño, llévate lo que quieras, pero déjamelo a mí. Te lo suplico, te lo suplico. Las palabras se perdían entre sollozos, pero ella continuó: Tú lo trajiste a este mundo, y yo lo crié con todo lo que soy. No me quites la razón de vivir. Sopla sobre él, Dios. Dale vida otra vez a quien solo sabe amar. Por favor, escúchame. Con los ojos cerrados, Marta sintió que la habitación cambiaba. El aire se volvió más ligero y una luz dorada comenzó a extenderse lentamente, como si viniera desde dentro de las paredes. Pensó que estaba soñando, pero sentía el calor suave tocar su piel, el corazón acelerarse, el alma estremecerse. Por un instante, todo el ambiente pareció bañado por algo divino. Abrió los ojos temblando, mirando alrededor. La luz había desaparecido. Todo estaba igual. Solo el sonido constante del monitor. Ningún movimiento, ningún milagro. El sonido del monitor seguía igual, impasible, cruel. Marta apoyó la frente en el pecho de su hijo y lloró hasta no tener fuerzas. ¿Por qué a mí, Dios? Ya lo perdí todo. No me lo quites a él también. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando finalmente se derrumbó, exhausta, con el rostro empapado y el corazón vacío. Afuera comenzaba a amanecer, pero dentro de esa habitación la luz parecía haberse apagado para siempre. El amanecer llegó sin promesas. La habitación aún olía a desesperación y suero, y el cuerpo de Marta parecía vacío, como si hubiera dejado el alma en alguna de las oraciones que hizo durante la madrugada. Apenas notó cuando el sol se filtró por la rendija de la cortina. Solo despertó al escuchar el sonido de los aparatos, un bip más rápido, insistente. Abrió los ojos sobresaltada. «Dios mío, no. Por favor, no». Pero el sonido no era de alarma. El corazón de Vicente latía con más fuerza. El niño respiraba con mayor vigor. Y de pronto, sus ojos se abrieron. «¿Vicente?». Su voz salió ronca, incrédula. Él parpadeó despacio, como quien regresa de un lugar muy lejano. «Mamá». Esa palabra pareció romper el silencio que había dominado la habitación durante semanas. Marta gritó, llamó a los médicos, lloraba y reía al mismo tiempo, aferrándose a la pequeña mano de su hijo. Los profesionales entraron corriendo, atónitos. Uno de ellos miró los monitores y negó con la cabeza, en shock. «Es imposible. Este niño estaba en coma profundo», murmuró. Pero ahí estaba él, despierto, consciente, mirando a su madre con una serenidad que ningún adulto tendría. Las horas siguientes fueron una mezcla de milagro y confusión. Los médicos anotaban, preguntaban, evaluaban reflejos. Marta, de pie junto a la cama, casi no parpadeaba, como si temiera que todo desapareciera. Cuando quedaron solos, ella le acarició el rostro. «¿Me escuchaste, hijo? Nunca dejé de llamarte». Vicente la miró y respondió con voz suave pero firme: «Te escuché, mamá, pero no fuiste tú quien me despertó». Marta se estremeció. «¿Cómo que no, mi amor?». Él miró hacia el techo, con los ojos brillando de una forma distinta. «Fue Dios». La habitación quedó en silencio. Marta sintió que las piernas le fallaban. «¿Dios?», repitió en un susurro. El niño asintió. «Habló conmigo, mamá».
Dijo que todavía no podía descansar, que había algo que yo tenía que hacer. El corazón de ella empezó a acelerarse. ¿Hacer qué, hijo? Vicente respiró hondo, miró a la nada por unos segundos y entonces dijo con la voz entrecortada: vi a papá. Estaba solo, llorando. Dios me lo mostró y dijo que está enfermo, que tenemos que encontrarlo. El nombre Salvador resonó en la mente de Marta como un golpe. Hacía años que no lo escuchaba, años que se prohibía pensar en él. No, Vicente, no digas eso. Tu papá eligió irse, nos abandonó. Pero el niño negó con la cabeza, convencido, con una firmeza que no correspondía a su edad. Lo sé, mamá, pero Dios dijo que él necesita ayuda, que yo fui salvado para eso. Sus palabras, tan puras, tenían un peso divino. Marta intentó argumentar, pero su propia voz se perdió en el aire. Mientras los médicos discutían el fenómeno inexplicable, ella observaba a su hijo, sintiendo que algo en él había cambiado. Vicente ya no parecía solo un niño. Había una calma, una luz en su mirada, la misma luz dorada que ella juraba haber sentido en la madrugada. ¿Recuerdas todo, hijo?, preguntó con cautela. Él sonrió levemente. Recuerdo cuando me dormí. Recuerdo tu voz. Y recuerdo la luz, mamá. Me llevó hasta Dios. Él me mostró a papá y dijo que yo debía traerlo de vuelta a casa. Marta se llevó las manos al rostro, sin saber si llorar de miedo, de gratitud o de confusión. ¿Y si solo fue un sueño, Vicente? ¿Un delirio por la fiebre? El niño la miró serio, con una ternura que desarmaba cualquier duda. No fue un sueño, mamá. Yo lo vi. Y papá se está muriendo. Esa frase cayó como un trueno. Marta sintió que el pecho se le cerraba. La imagen de Salvador, el hombre que la abandonó, invadía ahora el único espacio que había logrado mantener a salvo, el corazón de su hijo. Mientras él cerraba los ojos, cansado, Marta se quedó ahí sentada a su lado, con el sonido de los monitores regresando a la normalidad. Miraba ese rostro sereno y pensaba en todo lo que habían vivido: el abandono, el dolor, el milagro imposible. Algo dentro de ella luchaba entre la razón y la fe, pero las palabras del niño no salían de su mente. Dios me despertó para esto. Y por primera vez, Marta sintió que tal vez ese milagro no había sido solo una bendición, sino el comienzo de una misión que aún no comprendía. En los días que siguieron, el hospital se convirtió en una extensión del milagro. Médicos de otras áreas venían a ver al niño que volvió de lo imposible. Algunos lo llamaban caso clínico extraordinario. A Marta, promesa viva. Pero para ella, cada mirada curiosa era solo un recordatorio de que algo más grande estaba en movimiento. Aún así, cada vez que Vicente repetía que Dios lo había despertado para una misión, su corazón se oprimía. ¿Cómo puedo aceptar que el mismo hombre que nos abandonó ahora sea parte de un propósito divino?, pensaba. La idea parecía absurda, incluso cruel. Vicente, sin embargo, no cedía. En cuanto volvió a caminar, pidió papel y lápiz. «Quiero dibujar lo que vi, mamá». Marta guardó silencio, observando cómo la pequeña mano trazaba la figura de un hombre delgado, con barba descuidada, acostado sobre un suelo frío. «¿Es papá?», preguntó en voz baja. Él asintió. «Dios me lo mostró así, triste, enfermo, y dijo que necesito encontrarlo antes de que sea demasiado tarde». Marta desvió la mirada, luchando contra el recuerdo de Salvador, el hombre que le dio la espalda cuando más lo necesitaba, el que la dejó sangrando de dolor y orgullo. «Hijo, a veces Dios habla en sueños solo para que perdonemos por dentro, no para traer de vuelta a quien se fue». Pero Vicente, con la mirada firme, respondió: «No, mamá, esta vez es para traerlo». En los días siguientes, Marta intentó convencerse de que el niño solo estaba confundido, pero las coincidencias comenzaron a inquietarla. Una enfermera
comentó distraídamente sobre un hombre en estado grave en el hospital público de la zona norte. El nombre, creo que era Salvador. El corazón de Marta se congeló. Intentó ignorarlo, pero esa noche, al acostarse, recordó la luz dorada que había visto durante la oración y cómo desapareció cuando abrió los ojos. ¿Y si no fue un delirio? ¿Y si lo que dijo el niño es verdad? Pensó, sintiendo que el alma se le agitaba. Por la mañana encontró a Vicente sentado al borde de la cama, con las piernas colgando y una mirada que parecía más vieja que su propia infancia. «Mamá, tenemos que ir. Yo sé dónde está». Ella lo miró en shock. «¿Cómo que sabes dónde está? ¿Quién te lo dijo?». Él respondió con la calma de quien carga una certeza divina. «Dios me mostró el camino». Y fue imposible negarse. Marta respiró hondo, tomó su bolsa y llamó a un taxi. Durante el trayecto, miraba por la ventana y pensaba en todo lo que la vida le había quitado, y en lo que ahora parecía querer devolverle de forma dolorosa e inevitable. El hospital público era lo opuesto a todo lo que conocían. Pasillos húmedos, un fuerte olor a alcohol y abandono, enfermeros exhaustos, pacientes gimiendo en camillas improvisadas. Al entrar, Marta sintió que el estómago se le revolvía. «¿Con quién puedo hablar sobre un paciente llamado Salvador?», preguntó en recepción. La encargada hojeó unos papeles y respondió sin levantar la vista. «Sala 3B, cama 6, cáncer hepático en etapa terminal». El sonido de esas palabras pareció tragarse el aire del lugar. Marta se quedó inmóvil. Vicente apretó su mano. «Vamos a verlo, mamá. Dios no se equivoca». Cuando corrieron la cortina, el tiempo pareció detenerse. El hombre en la cama no se parecía al Salvador que ella recordaba. Delgado, el rostro hundido, la piel amarillenta, los ojos profundos y el cuerpo consumido por la enfermedad. Él tosió y giró el rostro, avergonzado. «No, no puede ser», murmuró con la voz quebrada. Marta contuvo el llanto. Salvador parecía un fantasma de sí mismo. «¿Tú viniste a verme?», preguntó, intentando cubrirse el rostro con las manos. Ella no respondió. Fue Vicente quien dio un paso al frente, acercándose al hombre destruido. «Hola, papá». El tono dulce del niño cortó el silencio. Salvador comenzó a llorar, encogiéndose, invadido por la vergüenza y el dolor. «No merezco escuchar eso. Les fallé. Viví en las calles, hijo. Dormí debajo de puentes. Bebía para olvidar lo que hice, pero nunca olvidé. Me convertí en basura. Dios debió llevarme antes». Marta giró el rostro, tratando de contener el llanto. Vicente tomó su mano sin dudar. «No eres basura, papá. Dios todavía te está esperando». El hombre sollozó, apretando con fuerza la pequeña mano. «Ya no sé rezar, hijo. Creo que lo olvidé». Y el niño sereno respondió: «Entonces yo rezo contigo». Las lágrimas de Salvador se mezclaron con las del niño. «Hice tanto daño, Vicente. Tu mamá merecía algo mejor. Yo merezco morir aquí». Vicente negó con la cabeza, con la firmeza de quien llevaba más fe de la que cabía en su cuerpo. «Dios no te trajo hasta aquí para verte morir, papá. Él me mostró que todavía hay tiempo». Salvador levantó los ojos húmedos hacia Marta sin saber qué decir. «No sé por qué vinieron, pero gracias». Marta, sin poder hablar, solo apoyó la mano en su hombro. Y en ese instante, en medio del dolor y del olor a medicamentos, vio algo sagrado. Un niño sanando, no con milagros, sino con perdón. En los días que siguieron a aquel reencuentro, el tiempo parecía suspendido entre la esperanza y lo inevitable. Marta visitaba a Salvador todos los días, con Vicente a su lado. El niño, aún frágil después de haber salido del coma, parecía impulsado por una energía que no venía de este mundo. A veces se sentaba al borde de la cama de su padre y permanecía en silencio, solo mirándolo. «¿En qué piensas tanto, hijo?», preguntaba Marta preocupada. «Estoy escuchando a Dios, mamá. Él todavía no ha terminado con papá». La respuesta tranquilizaba al niño. A ella
le provocaba una mezcla de temor y fe. El médico responsable del caso llamó a Marta y a Salvador para una conversación. La sala era fría, impersonal. Revisaba los estudios y decía con voz baja pero sin rodeos: su hígado está totalmente comprometido. Estamos frente a un cáncer en etapa terminal, y la única posibilidad sería un trasplante parcial, si encontramos un donador compatible y si su cuerpo aún resiste la cirugía. Salvador bajó la cabeza, sin fuerzas incluso para sentir miedo. No tengo a nadie, y no quiero quitarle nada a nadie. Fue entonces cuando Vicente, que escuchaba en silencio, levantó la mirada y dijo sin dudar: «Me tiene a mí». La frase cayó como un rayo en la habitación. «¿Cómo que tú, hijo?», exclamó Marta con la voz temblorosa. «Yo puedo ayudar, mamá. Puedo dar un pedacito de mi hígado. Dios me salvó para eso». El médico lo miró confundido. «Niño, esta no es una decisión sencilla». Pero Vicente continuó, con una serenidad inquietante para su edad. «Él va a vivir, yo sé que va a vivir». Marta rompió en llanto. «No, tú casi mueres, Vicente. No voy a permitir que te arriesgues otra vez». Lo tomó por los hombros, intentando hacerlo entrar en razón, pero él solo respondió: «No tengo miedo, mamá. El miedo es lo que impide que los milagros sucedan». Salvador lloraba en silencio. «No puedo aceptar esto, hijo. Tú no entiendes. No lo merezco. Destruí todo». El niño tomó su mano con la dulzura de quien perdona incluso antes de escuchar una disculpa. «Papá, Dios no está preguntando si lo mereces. Solo quiere saber si aceptas». Las palabras resonaron profundamente. Marta los miraba y sentía que el corazón se le partía en pedazos. Una parte de ella quería gritar y sacar a su hijo de ahí. Otra parte veía, con una mezcla de miedo y reverencia, que algo más grande estaba ocurriendo frente a sus ojos. Esa noche, Marta no durmió. El sonido de los respiradores, el olor del hospital, el cansancio, todo giraba en torno a un solo pensamiento. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si ese niño realmente fue salvado para salvar a otro? Se levantó, salió al pasillo y se apoyó contra la pared fría. Las lágrimas corrían en silencio. «Dios mío, si de verdad es tu plan, dame valor, pero si no lo es, perdóname, porque no sé qué hacer». Del otro lado de la pared, Vicente dormía en paz, como quien ya conocía la respuesta. Por la mañana el médico regresó con los resultados de compatibilidad. «Es compatible». Las palabras cayeron sobre todos como un golpe cargado de asombro y destino. Marta se cubrió la boca con las manos. Salvador cerró los ojos intentando contener el llanto. No quiero. No puedo aceptar, prefiero morir». El niño se acercó a la cama, firme. «Papá, morir ahora sería renunciar a lo que Dios ya empezó». Marta cayó de rodillas, incapaz de soportar la presión de ese momento. «¿Por qué, Dios? ¿Por qué otra vez con mi hijo?». Y entonces escuchó a Vicente decir, calmado, casi en oración: «Porque así es como Él muestra su amor». El silencio que siguió fue pesado, casi sagrado. Salvador, entre sollozos, miró al niño y murmuró: «Tienes demasiada fe para un cuerpo tan pequeño». Vicente sonrió, secando las lágrimas de su padre con sus propias manos. «Es que yo ya vi el cielo, papá, y ahí aprendí que la fe es lo que nos conecta de nuevo con la vida». Marta lo observaba, sin saber si estaba frente a un milagro o a un sacrificio. En el fondo, sentía que quizá ambos eran lo mismo. La fe del niño empezaba a mover incluso las certezas del hombre más perdido que había conocido. En los días siguientes, la tensión creció como una marea imposible de contener. Marta se debatía entre el instinto de proteger a su hijo y la sensación de que algo divino guiaba cada paso. Las oraciones se volvieron más intensas, las miradas entre madre e hijo más largas y las conversaciones con Salvador más humanas. «No sé si saldré vivo de esto», dijo él una mañana, «pero por primera vez quiero intentarlo». Vicente apretó su mano.
Entonces Dios ya empezó el milagro. Y en ese instante, Marta comprendió. La fe de su hijo no era inocencia, era poder. Los días previos a la cirugía fueron un torbellino de miedo, fe y silencio. Marta ya no sabía si respiraba o rezaba. Cada mañana miraba a su hijo e intentaba memorizar cada rasgo, el cabello despeinado, la forma en que fruncía la nariz cuando pensaba, la sonrisa tranquila que escondía una valentía imposible. «No tienes que hacer esto, mi amor», le decía, tratando de mantener la voz firme. Vicente solo sonreía y respondía, «Pero ya lo hice, mamá, le dije que sí a Dios». Y ese sí pesaba como el sonido de algo eterno, una promesa hecha entre el cielo y la tierra. En el hospital, el ambiente era de tensión y reverencia. Los médicos, acostumbrados a la rutina fría de las cirugías, parecían inquietos. Había algo distinto en ese caso, algo que nadie lograba explicar. Uno de los cirujanos comentó en voz baja, «Nunca he visto a un niño así. Habla con una calma que me desarma». Y era cierto. Mientras preparaban los procedimientos, Vicente mantenía las manos juntas, los ojos cerrados, murmurando oraciones. «Dios, cuida a papá, y si así debe ser, usa mi cuerpo para sanar el suyo». Las enfermeras, habituadas al dolor, salían de la habitación con los ojos llenos de lágrimas. Salvador, en cambio, estaba destrozado. El cabello escaseaba. El rostro era un mapa de culpa. «No merezco esto», repetía con voz débil. «No merezco lo que están haciendo por mí». Marta se sentó a su lado y le tomó la mano. «Nadie merece un milagro, Salvador. El milagro no es un premio, es misericordia». Él la miró con los ojos enrojecidos, incapaz de responder. Por primera vez en muchos años, no había rabia entre ellos, solo humanidad. Vicente, observando la escena, respiró hondo y dijo, «Ahora lo entienden. Dios quiere unir lo que el pecado separó». La mañana de la cirugía, el hospital amaneció diferente. Un viento suave recorría los pasillos, y el sol, que normalmente apenas entraba por las ventanas, iluminaba cada rincón como si bendijera ese día. Marta caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieta. El sonido de sus pasos resonaba en el piso blanco, como si cada uno fuera una oración. Cuando llevaron a Vicente al quirófano, ella lo acompañó hasta la puerta. «¿Tienes miedo, hijo?», preguntó con la voz quebrada. Él sonrió, con esa serenidad que no parecía de este mundo. «Tengo fe, mamá». Y la fe es lo contrario del miedo. El reloj comenzó a torturarla en cuanto la puerta se cerró. Las horas se arrastraban, lentas, crueles. Marta caminaba en círculos por el pasillo, con la mirada fija en el suelo, murmurando oraciones que ya ni sonaban como palabras. Eran gemidos, súplicas, respiraciones. «Señor, quédate ahí dentro con ellos. Sostén la mano de mi hijo. Dale fuerza al hombre que un día me hirió». Cada vez que una enfermera pasaba, su corazón se aceleraba. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que sería la noticia, buena o mala, que lo cambiaría todo. Del otro lado de la pared, dos corazones luchaban por sobrevivir, unidos por algo que la ciencia jamás comprendería. Mientras tanto, dentro del quirófano, el ambiente era tenso. El sonido de los monitores se mezclaba con el murmullo de las voces y el brillo frío de las lámparas quirúrgicas. Vicente, anestesiado, parecía en paz, como si durmiera en los brazos de Dios. Los médicos se miraban entre sí, conscientes de la delicadeza de aquella operación. Un trasplante parcial de hígado entre padre e hijo, un adulto devastado por la culpa y un niño que ya había desafiado a la muerte. Afuera, Salvador era preparado. Intentó decir algo antes de quedarse dormido y una lágrima rodó por la comisura de sus ojos. «Perdón», fue la última palabra antes de perder el conocimiento. El tiempo perdió sentido. Para Marta, los minutos parecían horas. Miraba el crucifijo en la pared y trataba de encontrar allí una respuesta. «Si me dejas quedarme sin él otra vez, no sé si podré seguir», murmuraba, con las manos temblorosas.
Cuando la puerta se abrió, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Corrió hacia el médico, el rostro sin color. «Doctor, por favor». Él se quitó la mascarilla con los ojos húmedos. «Salió bien. Ambos están estables». Marta cayó de rodillas cubriéndose el rostro, sollozando de alivio. Lloraba tanto que apenas podía ver el suelo. Esa era la forma de Dios de decir que aún no había terminado. Días después, cuando por fin pudo entrar a la habitación, vio una escena que jamás olvidaría. 2 camas, una junto a la otra. Salvador y Vicente dormidos, con las manos entrelazadas, unidos no solo por la sangre, sino por algo que iba más allá de cualquier comprensión. Marta se quedó en la puerta, incapaz de dar un paso. El silencio era absoluto, pero había allí una paz que ni el tiempo ni el dolor podían arrebatar. Se acercó, tocó el rostro de su hijo, y luego el del hombre que un día amó y odió. Por primera vez en años no sintió rabia, solo gratitud. El milagro que comenzó con una oración ahora se convertía en prueba. Ya no había espacio para la duda, solo para la fe. Y mientras observaba a padre e hijo respirar juntos, Marta entendió que tal vez Dios no había sanado solo 2 cuerpos, sino 3 almas. El tiempo pasó dentro del hospital, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Marta, todos los días, se sentaba entre las 2 camas, observando a padre e hijo dormir uno al lado del otro. A veces despertaba en medio de la madrugada y se quedaba simplemente mirando, uno a la derecha, otro a la izquierda, como si vigilara 2 milagros al mismo tiempo. Vicente, poco a poco, recuperaba el color en el rostro, el brillo en los ojos, la fuerza en las palabras. Salvador, en cambio, aún pálido, enfrentaba una batalla más larga, no solo contra la enfermedad, sino contra los fantasmas que lo carcomían por dentro. Cada mirada de él hacia Marta era una súplica muda de perdón. Cada mirada de ella, una mezcla de recuerdo y compasión. Una mañana, mientras el sol atravesaba las persianas y bañaba la habitación con una luz dorada, Salvador despertó y vio a su hijo sentado al borde de la cama, sosteniendo un cuaderno. «¿Qué estás escribiendo, campeón?», preguntó con la voz ronca. Vicente sonrió. «Una lista». El padre arqueó las cejas. «¿Una lista de qué?». El niño respondió sin dudar. «De las cosas que todavía vamos a hacer juntos». Salvador sintió que el pecho se le apretaba. «¿De verdad crees que aún hay tiempo para eso?». Vicente lo miró con una dulzura firme. «Dios me despertó para encontrarte, papá». ¿Crees que Él haría todo esto solo para que no intentemos? En ese momento, Marta entró a la habitación con una bandeja. La escena la hizo detenerse en la puerta. Había algo distinto en la atmósfera, algo que recordaba a un hogar. Salvador bajó la mirada, avergonzado. «Quisiera haber sido otro hombre, Marta, uno que mereciera ver esto». Ella lo miró en silencio durante un largo instante, antes de responder. «No merecemos el amor, Salvador, aprendemos con él». El sonido del monitor cardíaco llenaba el espacio como un latido acompasado entre 3 corazones que, de algún modo, intentaban alinearse de nuevo. Los días siguientes fueron de reinicios tímidos. Salvador intentaba levantarse, aún débil, pero insistía en ayudar. Acomodaba la cama, doblaba sábanas, agradecía incluso el vaso de agua. Cada gesto sencillo era un intento de reconstruir una dignidad perdida hacía mucho tiempo. Una tarde, al verlo tambalear, Marta corrió a sostenerlo. «Despacio, aún no tienes fuerzas». Él sonrió con torpeza. «La fuerza es la que ustedes tienen de sobra. Yo solo estoy aprendiendo a caminar de nuevo, no solo con las piernas». Y ella, por primera vez, rió de verdad, una risa pequeña, pero sincera, que lo hizo llorar en silencio. Vicente era el lazo que unía todo. El niño se movía entre los dos con ligereza, como si hubiera nacido para coser corazones rotos. Un día, mientras Marta cambiaba las flores del florero, él se sentó en la cama del padre y dijo:
Cuando salgamos de aquí, quiero que vengas con nosotros. El silencio que siguió fue denso, pesado. Salvador abrió los ojos, incapaz de reaccionar. ¿Qué? Vicente repitió con serenidad. A casa, papá. Ven a vivir con nosotros. El hombre quedó inmóvil, con la mirada perdida. Yo no puedo. Les hice sufrir demasiado. No merezco ese perdón. El niño negó con la cabeza, sonriendo. Pero Dios ya te perdonó. Solo falta que tú lo aceptes. Marta, que había escuchado todo, apoyó el florero sobre la mesa y se acercó despacio. Él quiere, Salvador. Y si él quiere, la puerta está abierta. Su voz era firme, pero los ojos revelaban la emoción. Salvador permaneció en silencio durante largos segundos, incapaz de responder. El aire parecía demasiado pesado para caber en el pecho. ¿Están seguros de esto?, preguntó con un hilo de voz. Tenemos fe en ello, respondió Marta. Él bajó la cabeza, vencido por una humildad que nunca había sentido. Las lágrimas cayeron y las dejó correr sin vergüenza, sin disimulo. Esa noche, mientras el hospital dormía, Salvador permaneció despierto, observando a su hijo dormir. La luz tenue del pasillo dibujaba sombras en la habitación, y el sonido rítmico de los aparatos lo arrullaba en un silencio que no sentía desde hacía años. ¿Cómo es posible, Dios?, no murmuró. Huí de todo lo que era bueno, y ahora este niño me enseña a vivir. Por primera vez, no había culpa, solo gratitud. Marta despertó en medio de la noche y lo vio así, inclinado, mirando a su hijo con ternura. Él no notó que ella lo observaba, y al verlo tan transformado, ella sintió que algo antiguo dentro de sí comenzaba a moverse. No era amor romántico, era algo más profundo, era paz. A la mañana siguiente, al firmar los documentos de alta, el médico miró a los tres y sonrió. Ustedes son un milagro ambulante. Debo confesar que nunca pensé que vería algo así. Marta agradeció con un gesto. Salvador se colocó la gorra gastada en la cabeza, inseguro, como quien teme dar el primer paso fuera de ese refugio. Vicente, sosteniéndole la mano, dijo con convicción: «Vamos a casa». El padre miró a la madre, esperando una confirmación. Marta asintió con una leve sonrisa. «Escuchaste al niño. La casa te está esperando». Y cuando salieron juntos por la puerta, ya no parecían un trío de sobrevivientes, sino una familia renaciendo. Los primeros días en casa parecían un sueño frágil, a punto de deshacerse en cualquier momento. El taxi que los llevó del hospital al pequeño departamento avanzaba despacio por las calles soleadas, pero dentro del coche reinaba un silencio reverente. Marta miraba a su hijo por el retrovisor. Vicente apoyaba la cabeza en el hombro del padre, sonriendo con los ojos entrecerrados, mientras Salvador, inmóvil, parecía incapaz de creer que esa escena fuera real. Cuando llegaron, Marta abrió la puerta y respiró hondo, el mismo aire cargado de recuerdos de luchas, lágrimas y oraciones. «Bienvenido», dijo, en un tono sencillo, pero con una ternura capaz de borrar cualquier distancia. La casa, aunque modesta, parecía más viva que nunca. El sonido de los pasos de 3 personas resonaba en las paredes como una melodía nueva. Salvador permaneció de pie, dudando, mirando a su alrededor. El aroma del café, el crucifijo colgado en la pared, los juguetes esparcidos por la sala. Todo le parecía el retrato de una vida que él mismo había abandonado. «No sé si merezco estar aquí», murmuró. Marta respondió sin mirarlo, mientras ponía la tetera al fuego. «No estás aquí por merecerlo, Salvador. Estás aquí porque el niño lo pidió y porque Dios lo permitió». El silencio que siguió estuvo lleno de significado. La nueva rutina comenzó tímida, casi ensayada. Salvador se levantaba temprano, aún cansado, e insistía en ayudar. Lavaba los platos, barría el patio, a veces intentaba cocinar, y aún equivocándose con la sal, sonreía como quien prueba el perdón en pequeñas dosis. Vicente lo acompañaba en todo,
como si temiera que su padre volviera a desaparecer. «¿Todo bien, papá?», preguntaba siempre atento. «Sí, hijo, solo estoy aprendiendo a vivir otra vez», respondía él, tratando de ocultar la emoción. Y cuando terminaban el desayuno, los tres se sentaban a la mesa, y ese momento sencillo era más sagrado que cualquier misa. Marta, al principio, observaba todo desde la distancia. Su instinto la mantenía alerta, como quien teme que el pasado regrese por la puerta trasera. A veces, al ver a Salvador enseñándole a Vicente a regar las plantas o a arreglar el portón, su corazón se debatía entre el alivio y el recuerdo. «Ha cambiado», se decía a sí misma, aunque todavía sin creerlo del todo. Por las noches, se encerraba en el cuarto y agradecía en silencio. «Gracias, Dios, por un día más en el que lo imposible sigue vivo». Era un proceso lento, doloroso, pero real. Cada pequeño gesto empezaba a reparar las grietas dejadas por los años de abandono. Una tarde, mientras el sol doraba el patio, Salvador se arrodilló frente a Vicente y dijo: «Pasé mucho tiempo huyendo de mí mismo, hijo. Ahora quiero correr solo para alcanzarte». El niño lo abrazó sonriendo. «Entonces corre despacio para que no me canse». La respuesta hizo que Marta sonriera también, apoyada en el marco de la puerta. Por primera vez, sintió que el dolor que había guardado durante tanto tiempo comenzaba a perder peso. La fe del niño era como una pequeña llama que resistía cualquier viento, y sin darse cuenta, calentaba dos corazones fríos que volvían a latir al mismo ritmo. Las noches eran el mayor desafío. Salvador despertaba sudando, atormentado por recuerdos de cuando vivía en las calles. A veces lloraba en silencio. «Soñé con la oscuridad», confesó una madrugada. Marta, en lugar de responder, le llevó una cobija y se sentó a su lado. «La oscuridad ya no te pertenece», dijo en voz baja. Vicente, que escuchaba todo desde el cuarto contiguo, apareció con su almohada en las manos. «¿Puedo dormir aquí?», preguntó. Y los tres se quedaron dormidos juntos, compartiendo el dolor y la esperanza. Con el paso de las semanas, la casa volvió a llenarse de risas, aromas y voces. El pequeño jardín floreció otra vez, y hasta el reloj de la pared, detenido desde hacía años, volvió a funcionar. Salvador, ahora más fuerte, empezó a leer la Biblia con Vicente todas las noches. «¿Sabes, papá?», dijo el niño una vez, «yo creo que Dios nos rompe solo para luego arreglarnos bien». Salvador lo abrazó conmovido. «Y tú fuiste el arreglo que Él me envió». Marta, al escuchar eso desde la cocina, se llevó las manos al pecho, llorando sin vergüenza. En esa casa sencilla, donde antes solo había añoranza, comenzaba a nacer un nuevo tipo de milagro, el milagro cotidiano del amor reconstruido. Era el atardecer. El sol se escondía lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos de cobre y violeta. Marta, Salvador y Vicente estaban sentados en la terraza, rodeados por ese silencio tranquilo que solo llega después de una larga tormenta. El viento mecía las cortinas. El aroma del café recién hecho llenaba el aire. Nadie decía nada, hasta que Salvador, con los ojos humedecidos, tomó las manos de ambos y rompió el silencio. «Lo perdí todo. El amor, la fe, la dignidad. Pero Dios me trajo de vuelta por medio del niño que yo abandoné». Marta respiró hondo. Por un instante, no vio frente a ella al hombre que la hirió, sino al hombre que luchaba por ser diferente. «Ya no eres el Salvador que nos dejó», dijo con dulzura. «Y yo tampoco soy la mujer que se quedó atrás. Creo que ahora estamos listos para ser lo que debimos haber sido desde el principio». Él sonrió, conmovido, sin poder responder. Solo apretó la mano de ella con fuerza, como quien hace una promesa silenciosa de no volver a irse jamás. Vicente los observaba con esa mirada luminosa que parecía cargar algo más grande que su edad. Entonces, con voz suave pero llena de convicción, dijo: «Cuando Dios hace un milagro, no es para que volvamos a ser quienes éramos,
es para que nos convirtamos en quienes debimos ser desde el principio. El silencio que siguió fue profundo, hermoso, casi sagrado. Salvador lo abrazó, y Marta, con lágrimas en los ojos, se inclinó hacia los dos. Allí, entre brazos entrelazados y corazones redimidos, no había pasado ni culpa, solo un nuevo comienzo. El sol desapareció, pero una luz distinta permaneció encendida dentro de ellos. La fe, el perdón y el amor habían tejido lo que antes parecía imposible. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, Marta pensó en silencio que quizá el mayor milagro no había sido salvar la vida de su hijo, sino enseñar a 3 almas cansadas a vivir otra vez. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.